Bueno, pues vamos a empezar. Estamos en la página 88, en los 3 puntos, ¿no? Sí, entonces no comete. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el texto directo y luego el comentario de María? ¿O Sí, no, está incluido el comentario. En el texto que us pasado está incluido. Pero no es comentario, es intentar resumir lo que dicen, que no es muy inspirador esta vez. No, hay alguna cosa que no traigo yo. Vale. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer la página 88 y vamos a leer el anexo. Eso antes. Bueno, a la vez. Ah, ok. El que dice comentario al capítulo 12. Sí. Bueno, leemos, ¿no? Sí, El sí. texto. Y luego... Hola, bona tarda. Els aquests que quan Això és estan... el comentari, sí, tenim aquí. Entonces, Mahamati dijo: Bendito, te imploramos nos hables acerca de la naturaleza propia de los Tathagatas. El bendito replicó: si el Tathagata debe ser descrito por tales expresiones como completo o no completo, efecto o causa, tendríamos que describirlo como ni completo ni no completo, ni efecto ni causa. Pero si lo describimos así, seríamos culpables de discriminación dualística. Si el Tathagata fuera algo completo o hecho, sería impermanente. Si fuera impermanente, cualquier cosa hecha sería un Tathagata. Eso que ni es un efecto o causa, ni es un ser ni un no ser, y eso que es ni un ser ni un no ser, está fuera de las 4 proposiciones. Las 4 proposiciones pertenecen a la práctica mundana. Esto que está en el exterior no es más que una palabra, como el hijo de la mujer estéril. Si han de ser entendidos, así son todos los términos concernientes al Tathagata. Aquí la idea que es interesante es que todos los términos que utilizamos para referirnos al Tathagata no tienen significado. Son como el hijo de una mujer estéril. No tienen significado porque lo que apuntan, que no significan, es inacotable, no se puede representar. Porque está haciendo referencia a la dimensión absoluta, ¿no? Sí, al Tathagata, Pero sí. entonces, cuando dice... A ver, espera, Si el Tathagata fuera algo completo o hecho, sería impermanente. Bueno, y si fuera impermanente, cualquier cosa hecha sería un Tathagata. Sí. ¿Tú qué fas? Bueno, es cualquier cosa hecha. Sí, o sea, cualquier criatura. Claro. Es que, no, cuando lo he leído pensaba, bueno, pero es que, de hecho, cualquier cosa es el Tathagata. Lo que pasa es que cualquier cosa hecha no es el Tathagata. Sí, bueno, pero aquí está intentando describir Sí, lo que o es. hablar de la DA. Sí. A mí lo que me preocupa es, vale, una cosa es que digas que no se puede hablar, pero como esto ya lo sabemos, podemos dar un paso más. Te lo da, ¿eh? Sí, Porque dice, si hablas, la palabra que utilizas no tiene significado. Vale, en la práctica, això què aporta? Què aporta? Aporta que no se te ocurra a ti pensar que lo estás mentando. Que a mí no se me ocurre decir que no lo estoy intentando. Bueno. Yo lo que te estoy pidiendo es cómo se puede hacer o sea, qué se puede aprender de lo que está diciendo para alguien que es que ya no lo intenta. O a lo mejor el Señor me vería y me diría, perdona Marta, pero en esta situación, en esta lo estás mentando.
Sí. Tú no te enteras, pero lo estás haciendo. Aquí lo chocante, lo nuevo, es que dice, si dices Dios, esa palabra no tiene significado. Vale. Es fuerte, ¿eh? Si dices Dios, esa palabra no tiene significado. Porque para tener significado tendría que ser acotable. Clar, però ara fixa't, si no dic Dios, que es mi caso, clar, entonces digo, Tú esto dirás, es para otros. no, tú dirás dimensión absoluta, o tú dirás Alá, o tú dirás el Tao, o vacío. Todo eso no tiene significado. Bueno, a ver, si tú lo dices vacío como si fuera, en vez de decir Dios, dices vacío, malamente. O sea, te estás equivocando. Bueno, o que No, sepas no te que estás tiene equivocando. limitaciones. No te estás equivocando. Estás apuntando a, pero es un apuntamiento sin apuntar a nada. Para que tú entiendas que eso no tiene forma. Oh, sí, la poca novedad que tienes, aquí hay un trozo. Bueno, María, pero como dice Marta, cuando hablamos de la DEA ya asumimos que no tiene forma, que no se puede inventar, ¿no? O sea, no. Sí, bueno, pero tú ten en cuenta que toda práctica religiosa, incluso práctica budista o hindú, cuando dicen Brahman, hay que hacerles advertir que es un apuntamiento de algo que no tiene significado ninguno, porque no es tan imposible apuntarle bien que las palabras con que apuntas no tienen significado. Oh, es fuerte, es serio. para mí lo más potente de este párrafo es que te diga que las 4 proposiciones pertenecen a la práctica mundana. Sí. Es decir, es, no es y no es, ni no es. Todo esto, que es el tetralema famoso, que todo esto es de la práctica mundana. Es una manera de decir, fíjese usted, señor, todas las palabras pertenecen a la práctica mundana. Por tanto, en cuanto intenta hacer referencia a esa dimensión absoluta, a Dios, como quieras llamarle, no tienen capacidad, no tienen significado. Yo creo que sí que tiene su cosa. Pero, a ver, es y no es. A ver. Es de la vida corriente. Sí. ¿Qué? Es de la vida corriente. No, que tengo un constipado de la muerte. No, si ya nos enteramos. Pues Ya, pero, sí, pero sabe mal. pues cuando hables, separas un poco con esta parte. Ah, vale, bueno, pues sí, pero precisamente es cuando estoy creyendo al aire. Va, A ver, es y no es, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Que uno se entretenga mucho en pensar si es y no es, y entonces él está advirtiendo, perdona, pero por ahí no es, y sí. por ahí no tienes que ir. Tú puedes decir, Dios es. No. Dios no es. No. Porque ni una u otra afirmación tienen un significado, tienen un referente acotado. Claro, pero fíjate, yo siempre había pensado que lo guapo eran las 4 afirmaciones, no una, otra, no, las 4. Y ahora que te dice que no, que ni las 4. Cualquiera de ellas. Pero no está diciendo que no hay que tener, no hay que utilizarla las 4, sino que no hay que Fijarse en ninguno. no hay que fijarlas como tal, pero no hay que negar, no hay que. O sea, has de darte cuenta que estos son de la vida cotidiana. ¿Esto es o no es? ¿Esto es o no es? Es de la vida cotidiana. No
para el ámbito absoluto. Y el Eckhart no diría Dios, esto de que Dios libérame de Dios, sería algo Sí. cercano a esto. Sí, Mm, mm. exactamente. Aquel lo dice más bruto, este lo dice más conceptual. Sigue. Comentario. Si no nos hacemos culpables de discriminación dualística, el Tathagata no es ni completo ni no completo, ni efecto ni causa, ni es un ser ni es un no ser. Está fuera de todas nuestras proposiciones. Términos referentes al Tathagata son incapaces de significarlo. Son como el hijo de una mujer estéril. Esto es una expresión que la utilizan mucho. El hijo de una mujer estéril no es, no hay nada, Claro, ¿no? no hay nada. Por tanto, todos los términos que utilicemos para hablar de eso no tienen significado. Adelante. Cuando se dice que todas las cosas son carentes de ego, eso significa que todas las cosas son carentes de yoidad. Cada cosa puede tener su propia individualidad. El ser de un caballo no es de la naturaleza de la vaca. Es tal como en su propia naturaleza, Como es su propia naturaleza. es tal como es su propia naturaleza, y es así discriminada por el ignorante. Pero sin embargo, su propia naturaleza es la naturaleza de un sueño o una visión. O sea, que nosotros podemos hablar de la diferencia de vaca y un caballo, pero estamos hablando de lo que no existe. Es por eso que el ignorante y necio, que tienen el hábito de discriminar las apariencias, fracasan en entender el significado del no ego. No será hasta que nos hayamos liberado de la discriminación que el hecho de que todas las cosas son vacías, no nacidas y sin naturaleza propia sea apreciado. Sí, hasta que no te liberes de la discriminación, es decir, de la modelación que hacemos nosotros de las cosas para sobrevivir, no entenderás el vacío de las cosas, carácter no nacido y su no naturaleza propia. O sea que la vía es la no discriminación. Sí. Claro. El fin de semana podría ser el día dedicarnos a esto. Si es la madre de los huevos, Vale, de los huevos. vale. Mahamati, todas estas expresiones, como se aplican a los tathagatas, no tienen significado, porque eso, que es nada, es algo que carece de toda medida. Y eso que carece de toda medida se convierte en una palabra sin significado. Es muy claro y lo explica muy bien. Esto que es una mera palabra es algo no nacido. Eso que es no nacido no está sujeto a destrucción. Eso que no está sujeto a destrucción es como el espacio. Y el espacio ni es efecto ni causa. Eso que no es efecto ni causa es algo no condicionado. Eso que es no condicionado está más allá de todo razonamiento. Y esto que está más allá de todo razonamiento, esto es el Tathagata. La naturaleza propia de la Tathagatidad es mucho más que carente de todos los predicados y medidas. La naturaleza propia de la Tathagatidad es la sabiduría noble. Claro, la frase última es muy interesante. La naturaleza propia de la totalidad es mucho más que carente de todos los predicados y medidas. A pesar de todas nuestras incapacidades, captas esa dimensión. Y él dice, la naturaleza propia de la Tathagatidad es la sabiduría noble, pero la sabiduría noble, dos cosas, no es formulable y todas las palabras que empleemos para hacerla entender no tienen significado. Es más, es más. O sea, lo más que no puedes decir es eso, líbrame de Dios, no es esto, pero es que es más que todos esos no Sí, predicados, no medidas. Exactamente, exactamente. No es un sartrismo.
Pues que de hecho las palabras son, el lenguaje está hecho para sobrevivir, digamos. Claro, claro. No tiene nada que ver con, No es capaz. sí, es limitado. ¿Qué consecuencias tendría pensar que está fuera de causa y efecto y fuera del tiempo? ¿Qué consecuencias en la indagación tiene esto? Muchas. Por ejemplo, cuando tú te mueras, estás en eso que no es ningún significado. Estás en eso innombrable. Más, un segundo paso. Tú ahora, tu realidad verdadera, que no es la modelación que haces tú de ti o yo hago de ti, no tiene significado. Cuando te digo Marta. Porque tu realidad no es tu individualidad, sino la de A. Y propiamente todas las palabras que estamos utilizando en la vida cotidiana tienen significado en la vida cotidiana, pero más allá no. Es decir, un caballo tiene significado para no montarte en una vaca, pero a la que tú te das cuenta que es una modelación, no tiene significado. Dicho más sencillamente, nuestras realidades no pueden ser mentadas más que con palabras que sirvan para la vida cotidiana, pero que más allá de la vida cotidiana no tienen significado. Pues entonces, llevado al extremo, decir que, como hemos dicho muchas veces, siempre hemos estado, estamos y estaremos en eso sin nombre, o no somos más que eso, tampoco tiene sentido. ¿Por qué no? Porque son palabras, es porque decir, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Qué... Tú has de entender, estas son palabras que utilizamos con voluntad de referencia Igual a que la él. dimensión absoluta, que no tiene significado, pero que sirven. ¿Vale? Entonces es lo mismo que aquí. Él se esfuerza en explicar para que no caigamos en ningún error de la derecha y de la izquierda, arriba y abajo, y se intenta, aunque dice todo eso no tiene significado, porque cualquier término o palabra no tiene significado. Por tanto, a partir de aquí, digas lo que digas. No, tiene significado en el mundo de nuestras modelaciones. Sí, claro. Sí, pero, Claro, igual que una vaca tiene significado, un caballo tiene sí, significado. en el mundo de la modelación sí, porque si no, tendrías que montarte en una vaca y pensando que te montas en un caballo. Claro. Pero en realidad, esas, ni la vaca ni el caballo son modelaciones nuestras que no tienen realidad. Su realidad es lo que no tiene significado. Sí. Venga. Falta el comentario. Falta un trozo de comentario. ¿Hemos leído el comentario? No. No. Todas las cosas carecen del ego, es decir, carecen de naturaleza propia, aunque puedan discriminarse entre sí, como un caballo y una vaca. Pero su naturaleza propia es como un sueño, una visión. Los ignorantes que los discriminan fracasan en el significado del no ego. Claro, no puede entender a qué se está refiriendo el no ego. Sí. Hasta que no nos liberemos de la discriminación, no comprenderemos que todas las cosas son vacías, no nacidas y sin naturaleza propia. Todas las palabras que se refieren al Tathagata carecen de significado, porque el Tathagata carece de toda medida. Exacto, sí, no hay manera de poderlo medir. Es no nacido, por eso no está sujeto a destrucción. Es como el espacio, en el espacio no hay efecto ni causa, por eso es incondicionado y así está más allá de todo razonamiento. Lo que está más allá de todo razonamiento es la sabiduría noble.
Pero eso es muy alto, ¿eh? ¿Eh? Eso es muy... Un nivell alt. És muy alto. Diu. Va per nota. No, es atinar a ponerle nombre a las cosas que vives. Y poder hablar de esto sin inducir a nadie a error. Seguimos. Seguimos con el texto. Entonces Mahamati le preguntó al bendito, ¿son los tathagatas permanentes o impermanentes? Pues lo ha dicho antes ya. Sí, más o menos. Este alumno no es muy aventajado. No, antes no he hablado de permanentes o no permanentes. Ni permanentes ni no permanentes, que estás hablando de una cosa que no. Pero es una dificultad que surge. ¿Dios es permanente o no es permanente? La de A es permanente o un día se disuelve. Y no es porque está permanente o impermanente, es tiempo. Y, Claro. y está Sí. fuera del tiempo. Claro, por eso antes he dicho yo, pero si esto no, y bueno, tiene entre comillas, tiene un sentido para nuestro lenguaje, para nuestra manera de pero en realidad no tiene sentido esto. Bueno, vamos a ver. Sí, pero Pues esto, ¿son tathagatas permanentes o impermanentes? El bendito replicó, los tathagatas no son permanentes ni impermanentes. Si cualquiera de estas dos aseveraciones es afirmada, se cometería un error conectado con las actividades y sistemas que crean y construyen, de acuerdo con los filósofos, las actividades o agentes creadores. Son algo no creado y permanente. o sea, los filósofos conectan las actividades a los dioses creadores. Agentes creadores son dioses. Sí, son algo no creado permanente. Es decir, estos creadores son algo permanente. Sí. Pero los tathagatas no están conectados con los así llamados agentes creadores. No están conectados con el ámbito divino. Y en este sentido son impermanentes. Si dijera... Esta argumentación es rara, que esta frase en concreto. Sí, está intentando decir, no lo conectes con ámbitos divinos, ¿De acuerdo? porque entonces sería permanente. Y esto no puedes decir que sea permanente. Por eso son impermanentes. En aquest sentit, Claro, como dirías, no son permanentes, o sea, impermanentes. Claro, porque está hablando de permanentes o impermanentes, no hay término medio. Pero en cambio, Si si no lo son permanentes, son impermanentes. Y, dice, y si dijeran Primero dice que no son permanentes, diciendo no están conectados con lo divino, y después dirá que son impermanentes. Ahora leemos las razones. si dijeran que son impermanentes, entonces estarían conectados con las cosas creadas, Sí, porque ellas también son impermanentes. Por estas razones, los tathagatas no son ni permanentes ni impermanentes. exacto. Ni permanecen, ni pertenecen al ámbito de los dioses, ni al de las criaturas. Vale. Comentario. Los tathagatas no son ni permanentes ni impermanentes. Sería un error atribuirles uno u otro de los dos extremos, como hacen los filósofos con los agentes creadores, los dioses. Si estuvieran conectados con los agentes creadores, serían no creados y permanentes. Si estuvieran conectados con las cosas creadas, serían impermanentes. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Seguimos? Ni se puede decir que los tathagatas sean permanentes en el sentido de permanencia, como del espacio se dice que es, o en el sentido de permanencia que los cuernos de una liebre pueda decirse que son. Siendo irreales, prescinden de todas las ideas de permanencia o impermanencia. O sea, no se puede decir que sean ni en el ámbito de lo imaginativo ni en lo real. Esto no se aplica a los tathagatas porque ellos han dejado atrás la energía hábito de la ignorancia, la cual está conectada con el sistema mental y los elementos que componen la personalidad. Fijaros, aquí da
en 2 líneas da un resumen de lo que he dicho antes. Esto no se aplica a los Tathagatas porque los Tathagatas han dejado atrás la energía hábito de la ignorancia, que es dar por real las cosas. El ámbito de la ignorancia que está conectado con el sistema mental, o sea, con la mente de un animal que tiene deseos, temores y expectativas. Y con los elementos que componen la personalidad. Sí, y con los elementos que componen la persona. Toda tu construcción de mundo. Sí. La personal y la Lo que general. pasa es que a él le gusta ir detalle a detalle. Sí, A veces se pone pesado. a veces. Venga. Los Tathagatas prescinden de todas las ideas de permanencia o impermanencia porque han dejado atrás la energía hábito de la ignorancia, que es creerse a alguien en este mundo, que está conectada con el sistema mental y la discriminación que compone la personalidad. Vale, esto es el comentario. Seguimos. El mundo triple se origina, se origina con la discriminación de las irrealidades, y donde la discriminación toma lugar está la dualidad y la noción de permanencia e impermanencia. Pero los Tathagatas no surgen de la discriminación de las irrealidades. Por lo tanto, mientras exista discriminación, surgirá la noción de permanencia e impermanencia. Cuando la discriminación haya terminado, la sabiduría noble, que está basada en el significado de la soledad, estará establecida. Estará establecida. Aquí el punto interesante es la soledad. Sí, eso. Comentario. Espera. O sea, aquí está diciendo, hay una discriminación, la discriminación, todo esto en DR, genera dualidad, genera permanencia e impermanencia y genera irrealidad. Y aparte de esto, está fuera de esto, estaría la DA, pero ligada a la DR. ¿No? Sí, claro. O sea, que la discriminación es chunga, es una irrealidad, pero es gracias a la discriminación que tienes la posibilidad de la DA. Te lo formularé de otra manera. ¿De qué hablamos? Para que tú experimentes y vivas la DA, tienes que hacerlo desde tu condición animal. Y tu condición animal se crea una burbuja alrededor suyo. Pero solamente desde tu condición animal y su burbuja tienes acceso a la DA. Esto que dice, cuando la discriminación haya terminado, la sabiduría noble, que está basada en el significado de la soledad, Sí. esta palabra Lee el comentario. el comentario. Mientras haya discriminación, hay un mundo triple y estará la dualidad de permanencia e impermanencia. Los Tathagatas no surgen de la discriminación. Cuando cesen las discriminaciones, la sabiduría noble estará establecida en el significado de la soledad. Soledad porque cesa toda dualidad y toda multiplicidad. Claro. Antes, cuando decíamos de DRDA y el acceso, tenemos acceso a DA, o somos, bueno, sí, tenemos acceso a DA por el habla, ¿no? Bueno, somos conscientes o podemos. El habla, porque es el instrumento de discriminación. El habla en el humano, como no lo tiene programado genéticamente, sí. El instrumento de discriminación es el habla. Sí, lo que quiere decir que un perro, por ejemplo, no puede ser consciente de DA o no puede acceder. El único animal que sepamos que pueda acceder a DA es el humano, pero porque tenemos el habla, ¿no? Sí, vale. Sí, claro. María, la soledad es lo mismo que unidad. Sí, apuntar, pero aquí dice eso de que vivas en un mundo de pluralidad sin discriminación se acaba. Y entonces pocas veces la utiliza esta palabra, soledad.
pero no en un sentido negativo, sino que no estás desparramado en tus discriminaciones que son construcción tuya. Venga. Continuamos con el texto. Sin embargo, hay un sentido en el cual el Tathagata se le puede decir que es permanente. La inteligencia trascendental, surgiendo con el logro de la iluminación, es de una naturaleza permanente. Esta esencia verdad, que puede ser descubierta en la iluminación de todos los que están iluminados, es alcanzable como el principio regulador y sostenedor de la realidad que vive por siempre. La inteligencia trascendental lograda intuitivamente por los Tathagatas, por su comprensión propia de la sabiduría noble, es el entendimiento de su propia naturaleza propia. En este sentido, los Tathagatas son permanentes. Un poco enrevesado esto, ¿no? Sí, es bastante complicado. Bueno, seguimos, ya lo explicamos después. Lo impensable eterno de los Tathagatas es la cualidad esencial de la sabiduría noble, comprendida dentro de ellos mismos. Es eterna y más allá del pensamiento. Está en conformidad con la idea de una causa y, sin embargo, está más allá de la existencia y la no existencia. Porque es el estado glorioso de la sabiduría noble, porque es el estado glorioso de la sabiduría noble, tiene su propia condición. Porque es el fundamento de la realidad suprema, es su propia causa-efecto. Su eternalidad no está derivada del razonamiento basado en las nociones externas del ser y no ser, ni de la eternidad ni de la no eternidad. Clasificada bajo el mismo encabezado que el espacio, la cesación y el nirvana es eterna. Porque no tiene relación alguna con la existencia y la no existencia, es un creador. No es. No es un creador. Porque no tiene relación alguna con la creación ni con ser y no ser, y solamente se revela en el estado glorioso de la sabiduría noble, es verdaderamente eterno. Lee el comentario y después intentamos aclarar este párrafo que es bastante complicado. Complicadillo, sí. En un sentido, puede decirse que el Tathagata es permanente. La inteligencia trascendental que se logra con la iluminación trasciende las inteligencias de individuos particulares. Os acordáis de esta noción. Sí. Es una inteligencia trascendental que no es una inteligencia de un ego, de una individualidad, sino de todo. Trasciende las inteligencias de individuos particulares y puede alcanzarse en todos los individuos iluminados. Esta es permanente. Esta esencia verdad es el principio regulador y sostenedor de la realidad permanente. La inteligencia trascendental, que es el entendimiento de su naturaleza propia, es permanente. En este sentido, se puede decir que los Tathagatas son permanentes. La sabiduría noble, que es el fundamento de la realidad suprema, es su propia causa-efecto. La cesación y el nirvana es eterna, porque no tiene relación con creación ni con ser o no ser. El estado que se revela en la sabiduría noble es verdaderamente eterno. A la sabiduría noble y al nirvana y la cesación se le puede llamar eterna porque no tiene ninguna relación con el tiempo. Lo mismo cabe decir de la inteligencia trascendental. Toda la cuestión es la inteligencia trascendental. Es la comprensión de que mi luz no es de este cuerpo, es del cosmos, del universo. Y esa es la verdad. Y eso es eterno. En resumen, podría decir eso. ¿Qué aporta que sea eterno o no? Aporta que tú te enteres de su naturaleza. Tú podrías pensar como unas religiones, me parece que la escandinava, que los dioses duran una temporada y luego desaparecen.
te diría que el nirvana, la cesación, no desaparece. Y no desaparece porque es la luz. Es la luz de la conciencia de la inmensidad de los mundos. Tu naturaleza propia es la inteligencia trascendental. Una luz que trasciende tu condición de individuo y toda condición de individuo. Por tanto, es la luz del misterio de los mundos. Trascendental es lo mismo que la sabiduría noble. La sabiduría noble es eso que yo no te puedo decir con ninguna palabra que tenga significado. No, pero Milene pregunta si sabiduría trascendental es lo mismo. Perdona, inteligencia trascendental. Es lo mismo. Sí, sí, Es que sabiduría noble. es lo mismo, sí. Como lo dan 5 Pero es tocándolo en un punto que es la mente, la lucidez de la mente. Sí, vale, claro. Venga, seguimos. Seguimos con el texto. Cuando las pasiones duales son destruidas y los obstáculos duales han desaparecido y el no ego dual es completamente entendido y la inconcebible transformación de la muerte de los bodhisattvas es lograda, eso que permanece es la naturaleza propia de los tathagatas. Cuando las enseñanzas del Dharma son entendidas y comprendidas perfecta y completamente por los discípulos y maestros, eso que es entendido en su conciencia profunda es su propia naturaleza búdica revelada como Tathagata. Lee el comentario. Cuando las pasiones duales son destruidas, el no ego dual es entendido y la inconcebible transformación de la muerte de los bodhisattvas es lograda. Ahora explico un poco la inconcebible transformación de la muerte. Venga. Por esa muerte inconcebible, el bodhisattva deja de ser una individualidad articulada sobre el ego y pasa a ser una individualidad trascendental. A todos los egos. Es decir, trasciende su propia individualidad para estar al servicio de todos los vivientes. Lo que entonces permanece es la naturaleza propia de los tathagatas. Sí. Cuando el Dharma es entendido bien, lo entendido es la naturaleza búdica revelada como el tathagata. Linda, estoy contigo. ¿Qué? ¿Qué? Que ya está a un nivel Trascendental. No te entero. trascendental. Que dice que esto está a un nivel un poco demasiado alto. No, es... Como ya lo cobrado yo. Fíjate, que te diga un autor como un texto como este y tu realidad, la realidad de tu mente, de la lucidez de tu mente, es la inmensidad del cosmos. ¿Esto está muy elevado o muy claro? Elevado, pero claro, sí, pero... Elevado, pero claro. No, Claro, es que, fíjate, te está diciendo, intentando decir con detalles que tú no eres tu interpretación. Que tú eres el misterio de los mundos. Que tu realidad es el misterio de los mundos. Y ese misterio de los mundos no tiene palabras que puedan significarlo. No está mal decirlo, ¿eh? Para los... A ver. ¿Qué? ¿Quieres decir algo, Ildefonso? Solo quería comentar que incluso, bueno, eso que llamamos cosmos, en un momento dado también puede ser una modelación, sino que es una forma también de decirle... Lo es, una modelación, sí. Y no describe una realidad, describe la modelación que hacemos nosotros de esta inmensidad en que vivimos. Por tanto, cuando
utilizo el misterio de los mundos para hablar de la DEA, son palabras que no tienen significado. Sí, eso es lo que iba a comentar. Sí. Venga. En un sentido o alcance verdadero, hay 4 clases de semejanzas relativas a la naturaleza búdica. Está la semejanza de las letras, la semejanza de las palabras, la semejanza del significado y la semejanza de la esencia. Fijaros, ahora va a decir que todos los budas, y yo añado, todas las religiones, es lo mismo. ¿Está aquí? ¿Qué? Dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Venga. El nombre del Buda se deletrea B-U-D-A. Las letras son las mismas cuando son usadas por cualquier Buda o Tathagata. Cuando los brahmanes enseñan, usan varias palabras. Y cuando los Tathagatas enseñan, utilizan también las mismas palabras. En referencia a las palabras, hay una semejanza entre nosotros. En las enseñanzas de todos los Tathagatas hay una semejanza en significado. Entre todos los Budas hay una semejanza de significado. Todos ellos tienen las 32 marcas de excelencia y los 80 signos menores de la perfección corporal. No hay distinción entre ellos, excepto en cómo manifiestan las variadas transformaciones de acuerdo a las diferentes disposiciones de los seres que deben ser disciplinados y emancipados a través de los variados medios o recursos. O sea que cuando tienen que explicarlo a otros, tienen que tener en cuenta la manera de ser de las personas. En la última esencia, que es el Dharmakaya, todos los Budas del pasado, presente y futuro se integran en una sola semejanza e igualdad. Sí, le comentario. Comentario. Semejanzas relativas a la natural. ¿Semejanza relativa? ¿Es comentario? No. El comentario de María. Hay que estar con otro. Semejanzas relativas a la naturaleza búdica. Se emplea el nombre de Buda en todas las tradiciones budistas y hay una gran semejanza en las palabras que se emplean. Hay una gran semejanza en el significado de las palabras que se emplean y también hay una gran semejanza en el significado de estas palabras. Solo hay distinción en las transformaciones que se han de adoptar según las diferentes disposiciones de los seres que deben ser conducidos a través de variados medios y recursos. Está. Ahora, Claro. esta última frase, ¿dónde quieres ir a parar? Solo hay distinción en las transformaciones que se han de adoptar según las diferentes disposiciones de los seres que deben ser conducidos a través de Te varias... lo diré de otra manera. Sí, dímelo de otra manera. Bueno, el budismo y el cristianismo están enseñando lo mismo. Pero los maestros cristianos tienen que adaptarse a las concepciones, manera de ser, talante de los cristianos. Y los otros tendrán que hacer los budistas. No hay diferencia en lo que dicen, solo hay adaptación al que escucha. Y dentro de una propia tradición también hay adaptación al que se... Naturalmente, a cada individuo. A cada Sí. Y semejanza acá podrá ser como una metáfora. La idea. Semejanza es... Cercana a una metáfora. No sé, no entiendo qué quieres Y decir. dime otra palabra en vez de que Semejanza. que es algo similar a Es lo mismo. Enseñan lo mismo. Enseñan lo mismo. Aquí, cada vez que dice semejanza, está diciendo que tú coges un texto budista y te enteras inmediatamente que es budista. Tú coges un texto Vedanta y te enteras inmediatamente que es Vedanta. De todas maneras, tú dices que aquí no está diciendo, todas las religiones están enseñando lo mismo. Sí. Aquí no lo está diciendo, porque no tienen más que una. Ya. ¿Seguimos con el texto? Sí. Entonces Mahamati le dijo al bendito:
Se ha dicho por el bendito que desde la noche de la iluminación hasta la noche del parinirvana, cuando muere ya. el Tathagata no ha pronunciado ninguna palabra ni nunca jamás pronunciará una. ¿En qué significado profundo es esto, verdad? ¿Mm? ¿Podemos entender la pregunta? Sí, un Por momento, esto, para sí. empezar. Por el bendito que desde la noche de la iluminación Sí, hasta la noche del frase parinirvana, siguiente la intenta explicar. Tathagata no pronuncia Dijo el Buda que desde la iluminación hasta la noche del Parinirvana, cuando él se murió ya, el Buda no pronunció una palabra, jamás una palabra sobre la DEA. Ya está todo dicho, quiero decir, ya está todo dicho. No se puede decir nada. No, pues lo que tenía que decir lo dijo. Porque dijo, de decir dijo. Lee el texto. Dijo el Buda, El bendito replicó. No, el Buda dijo eso. bueno, el comentario, pues yo digo, dijo el Buda. ¿Ya está en el comentario? Bueno, vale. El bendito replicó. Vale, la pregunta es, ¿en qué significado profundo es eso verdad? Y el bendito replicó, por dos razones de significado profundo es esto verdad. Por la luz de la verdad que se... Así dirías, no, por favor, no continúe. No nos vamos a entender. Por la luz de la verdad que se comprende por uno mismo a través de la sabiduría noble. Ah, vaya trabajo. Y por la verdad de una realidad que permanece eternamente. La comprensión propia de la sabiduría noble de todos los Tathagatas es la misma que mi comprensión propia de la sabiduría Esto noble. está bien. No hay más, no hay menos, no hay diferencia y todos los Tathagatas son testigos de que el estado de comprensión propia está libre de palabras y discriminaciones y no tiene relación alguna con la forma dualística de hablar. Esto es, todos los seres reciben las enseñanzas de los Tathagatas a través de la comprensión propia de la sabiduría noble, no a través de palabras discriminatorias. Ah, voilà, hombre. Pues está muy bien esto. Sí, está. Sí. Lo ha explicado aquí, Marta. Ya lo ha explicado. Pues mira, muy bien, intento no bien. Ya estabas constipada. O sea, que él nunca ha pronunciado ninguna palabra porque Discriminatoria. como no se aprende, esto no se transmite ni se comprende por palabras, pues podemos decir que... Por más que haya explicado, ha dado vueltas, pero no ha dicho ni una sola palabra. Venga, lee el comentario. Comentario. La verdad se comprende por la sabiduría noble y esa verdad de la realidad es eterna. La comprensión propia de esta verdad es igual para todos los Tathagatas, no hay diferencia. Todos saben que esta comprensión propia está libre de palabras y discriminaciones y no tiene la forma dual del hablar. Todos reciben la enseñanza de los Tathagatas a través de la comprensión propia de la sabiduría noble, no a través de palabras discriminatorias. No a través de tus argumentos, de tu... Yo tengo una pregunta que me van a pegar. ¿Cuál es el lugar del Tathagata? ¿Y qué o quién es el Tathagata? ¿Qué El sería? Buda. Es la sabiduría noble. ¿Ah? Y el Buda. El Buda. Es el Buda. Es el Buda que es la sabiduría Y noble. ese el Tathagata es algo, es el Buda que no es externo. ¿No es qué? No es externo. No es cosa, no es... No. Es- Diferencian entre Buda y Tathagata, porque el Tathagata es el que ha hecho el camino y llega al final. Y el que llega al final, ya no es él, es la verdad, es el Buda, es la sabiduría noble. ¿Sí? ¿Dónde Sí, está? sí, ¿Dónde sí, está lo el- comprendo, pero es que ese Tathagata, digamos, en función sería la dimensión absoluta en uno mismo. Sí. Y es el maestro. El maestro, bueno, También sería la budeidad. ujú. Sigue. Seguimos el texto. De nuevo, Mahamati siempre ha habido una realidad permaneciendo eternamente. O sea, la sabiduría noble, el que apunta a la sabiduría noble, no tiene tiempo.
la sustancia de la verdad, Dharmadhatu, permanece para siempre, ya sea si un Tathagata aparece en el mundo o no. Exacto. Esto tanto da lo mismo que los humanos tengan acceso o no. Esta es la razón de todas las cosas, Dharmata, que viven eternamente. Así es la realidad, Paramartha, que permanece y mantiene su orden. Lo que ha sido comprendido por mí mismo y todos los otros Tathagatas es esta realidad, Dharmakaya, la eterna permanencia autodisciplinada de la realidad. La cualidad esencial, el tatata, de todas las cosas. La veracidad de las cosas, bhutata. La sabiduría noble de la verdad misma. El sol irradia su esplendor espontáneamente sobre todos igualmente y sin ninguna palabra de explicación. De forma similar, los Tathagatas irradian la verdad de la sabiduría noble sin recurrir a palabras y a todos por igual. Por estas razones he declarado que desde la noche de la iluminación hasta la noche del parinirvana del Tathagata, él no ha pronunciado ni pronunciará una palabra. E igualmente es lo mismo, es la misma verdad para todos los Budas. Sí, ¿Se entiende, no? sí. No sé, vols que et digui. Uy, es que Era estás, del pueblo de la luna, es que está constipada y está No, es que Tiene el cerebro turbio. está taponada. O sea, la sustancia, vamos por parte, la sustancia de la verdad permanece para siempre, tanto si aparece un Tathagata como no. Vale, Sí. de acuerdo, ¿no? Bueno, esto es contrario a lo que habíamos dicho, que la DEA, existía la DEA mientras hubiera la lengua. Aquest señor se lo salta. No es verdad eso. ¿Qué? Existe la verdad, aunque no hayan humanos. Claro. Existe Bueno, no el significado de la DEA, a lo que apunta la DEA. es ¿Qué es eterna. esto? Es eterna. ¿Está claro? Lo que apunta, lo mismo que si tú dices, es una palabra sin significado, pero a lo que intenta apuntar, eso es eterno. ¿Qué es? Eso, el misterio del mundo. A mí me parece muy, no sé, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Pero me parece muy clave el hecho de decir que esta cuestión del sol, ¿no? Esa comparación que hace con el sol. Es decir, que no hay palabra, o sea, te lo estoy diciendo y te lo estoy mostrando y no estoy diciéndote nada y no estoy mostrándote nada. No, solamente Lenguaje. Esto creo que está apuntando mucho, es sin lenguaje. sin lenguaje. Y yo con lenguaje te lo estoy sugiriendo para que tú lo entiendas. Si lo entiendes, no será gracias a mis palabras. Y no es exactamente, es que lo que nos sucede siempre, y esto me parece es algo que para mí siempre ha sido clave en todas estas lecturas, es que lo poético y la poesía van en esa misma dirección a estos textos. Porque está diciendo, porque es muy paradójico, es constantemente paradójico. Sí. Se está hablando de lo que no se puede hablar. Claro. Y se está entendiendo no gracias a las palabras. Es verdad que la imagen está de que el sol irradia su esplendor. ¿Qué? Si describes el esplendor ya lo estás cagando. Ya no es. Pues eso. Bueno, lo que viene son... Perdona, María, la expresión autodisciplinada que está sugiriendo. O sea, la Está eterna sugiriendo permanencia autodisciplinada. esa verdad no tiene alteraciones. Vale. No tiene Alteraciones. Caray. Eterna permanencia. Ahora me vais a permitir saltar todo lo que va a hablar de los diferentes aspectos del Buda, que es una complicación notable y yo no lo acabo de entender porque es terminología, ¿cómo diría yo?
intrínsecamente budista para budistas. Yo no lo entiendo y lo dejo. Vale, queréis, saltamos la página del capítulo, el apartado el entonces Mahamati ¿no? Si queréis, Vale. podéis leer un poco para que veáis de qué va. No tiene alteraciones de liturgia. Entonces Mahamati, ¿no? Sí. Empezamos un trocito. La página 92. Entonces Mahamati dijo: bendito, has hablado de la semejanza de todos los Budas, pero en otros lugares has hablado del Dharmata Buda, del Pesados son, por Dios. Ya digo el María que se lo salta. Ya No, digo, María, no, y al Dermata, es que digo, que se lo va a saltar, que se lo va a saltar todo. que no. Bueno, ha dicho, leemos, pero sin más comentario, porque tampoco se acaba de entender. Salta tú, que nosotros lo saltamos totalmente. No, Que sí, entonces, nos hemos saltado desde No. la página 92. pero ahora Monse la estaba empezando a leer, la del 92, ¿o no? ¿Qué estás leyendo? No, Ah, ya la hasta la 93. Vale, vale. Ah, vale, vuelve. Vale, sigue. Sigue, ¿dónde estás tú, Monse? Yo creo que estabas Yo con la estoy 92. diciendo esto, ¿no? Vale, Esto. tú estás con esto, pero yo estoy con esto. Saber dónde estamos. Tú A ver, sigue. tú llegeix y trobarem. Entonces Mahamati dijo: bendito, has hablado de la semejanza de todos los Budas, pero en otros lugares has hablado del Dharmata Buda, del Nishyanda Buda y del Nirvana Buda, como si fueran diferentes unos de otros. ¿Cómo pueden ser ellos lo mismo y sin embargo diferentes? El bendito replicó: yo hablo de los diferentes Budas como opuestos a los puntos de vista de los filósofos que basan sus enseñanzas en la realidad de un mundo de forma externa y quienes respetan las discriminaciones y los apegos surgiendo de ahí. En oposición a las enseñanzas de estos filósofos, yo revelo el Nirvana Buda, el Buda de las transformaciones. En las muchas transformaciones de la etapa Tathagata, el Nirvana Buda establece tales asuntos como la claridad, la caridad, la moralidad, la paciencia, confianza y tranquilidad. A través de la sabiduría correcta, enseña el entendimiento verdadero de la naturaleza de la ilusión, semejante a Maya, de los elementos que componen la personalidad y su mundo externo. Enseña la verdadera naturaleza del sistema mental como un todo y en las distinciones de sus formas, funciones y modos de ejecución. En un sentido profundo, el Nirvana Buda simboliza los principios de diferenciación e integración, por cuya razón todos los componentes son distribuidos, todas las complejidades simplificadas, todos los pensamientos analizados, y al mismo tiempo simboliza la armonización, el poder unificador de la consideración y la compasión. Destruye todos los obstáculos, armoniza todas las diferencias y conduce hacia una perfecta unidad de los muchos discordantes. Para la emancipación de todos los seres, los bodhisattvas y tathagatas asumen cuerpos de transformación y emplean muchos recursos y medios adecuados. Ese es el trabajo del Nirvana Buda. Sáltate mi comentario porque es un intento por entender lo que no acabas de ver y sigue los otros dos Budas. Para la iluminación de los bodhisattvas y su sostenimiento a lo largo de las etapas, lo inconcebible es hecho posible. El Nishyanda Buda, el Buda de las corrientes energías que salen al exterior, a través de la inteligencia trascendental, revela la verdadera importancia y significado de las apariencias, la discriminación, el apego y los poderes de la energía hábito que es acumulada y condicionada por ellas. Y de lo no nacido, el vacío y el no ego de las cosas. Por la inteligencia trascendental y la purificación de las corrientes de energía malignas de la vida, toda la comprensión propia dualística de la sabiduría noble, la verdadera no imagen de la realidad es manifestada. La inconcebible gloria de la budeidad se manifiesta en los rayos de la sabiduría noble. La sabiduría noble es la naturaleza propia de los tathagatas. Este es el trabajo del Nishyanda Buda. En un sentido profundo, el Nishyanda Buda simboliza la emergencia de los principios de razonamiento, actividad mental y compasión, aún sin diferenciar y en balance perfecto. En potencial, pero sin manifestar. Mirado desde la región interna del Bodhisattva, el Nishyanda Buda se ve en los cuerpos glorificados de los tathagatas,
Mirando desde la región cuarta de la budeidad, el Nishyanda Buda se ve en las personalidades resplandecientes de los Tathagatas, listos y entusiasmados para manifestar el amor y la sabiduría inherentes del Dharmakaya. Saltamos, ¿no? Sí, y leemos del último saltamos. segundo porque son clases de Budas que cada uno tiene una misión, se ve. Sí, que no sabes, no entiendes mucho a dónde van y qué hace. Uno nos parece mental, el otro que no sé qué, las discriminaciones. Bueno, en la iluminación y sostenimiento de los bodhisattvas, lo inconcebible es hecho posible. No, esto ya lo he leído. Aquí. Esto ya lo he leído. Ah, esto ya lo he Sí, sí. Pero, Ocho, estás en el Ay, es verdad que es Buda, comentario. el Dharmata Buda El es la Dharmata budeidad. Buda, que es el tercero, es la budeidad en su naturaleza propia de unidad perfecta, en la cual su tranquilidad absoluta prevalece. Como la sabiduría noble, el Dharmata Buda trasciende todo conocimiento diferenciado. Es la meta de la intuitiva comprensión propia y es la naturaleza propia de los Tathagatas. Como sabiduría noble, el Dharmata Buda es el último principio de la realidad del cual todas las cosas derivan su ser y su veracidad o realismo, pero el cual en sí mismo trasciende todo lo que de él se puede decir. El Dharmata Buda es el sol central que lo sostiene todo y lo ilumina todo. Su esencia inconcebible se manifiesta en la corriente de energía gloriosa del Nishyanda Buda y en las transformaciones del Nirvana Buda. Bueno, y en el capítulo lo va a dividir más seguramente, ¿no? Porque entonces No el sé. Nirvana tiene no No, sé qué. estas divisiones a mí no me dicen nada. Y No, más que las divisiones, pienso de la suma, más que ver qué me dice de cada uno, que no acabo de ver, vas viendo aspectos y rasgos sí, que son eso. están presentes en la budeidad, en el Tathagata, en la persona sabia, en todo eso, ¿no? Que uno sea esto, ya no me dice nada, pero es bueno, vale. Vale. Bueno, yo sugiero, Hasta aquí. el tiempo que nos queda, leemos el problema, una explicación, un escrito sobre el problema que planteé el otro día y que fue muy duro de explicar, qué significa teísmo y no teísmo. Sí. Vale. Yo diría que aquí sí. Espera. Que nos saltamos este último trozo Sí, de capítulo, saltamos ¿no? este Lo damos por capítulo visto. final, ¿no? De de los Budas. Bueno, yo lo miraré. Si puedo sacar algo, os lo digo. Si no, ens en faltarem, perquè Oh, sí, si no hem de sí. treure res. Yo creo que lo hemos Ya. de sacar mucho. Lo siento, señor Lancavatara. Porque están los 7 aspectos del principio último. ¿Ves? Ya lo divide más y bueno, en fin. Bueno. Les gusta mucho esto a los budistas, Oh, Sí. son pesats. clasificar. Y vengan hombres, y vengan hombres. Hala. Venga, leemos esto. Esto no es tan difícil. Culturas teístas y no teístas. ¿Qué? Que no, diu, esto no és tan difícil i dius el títol i dic no. Bueno, el título se entiende, ¿no? ¿Vols que et sustitueixi? ¿O Sí. com vas? Sí. Partiremos de un hecho indiscutible y reconocido por todas las culturas humanas, de una u otra forma. El acceso humano a una doble dimensión de lo real. Un acceso relativo a nuestras necesidades de vivientes y otro no relativo a esas necesidades, que está ahí porque sí, gratuito, absoluto en cuanto no hace referencia a nosotros. Esto es una cosa que merece considerarse. Todas las culturas han intentado responder a esa doble dimensión de la realidad. Todas. Por tanto, si es así, vamos a intentar comprender por qué son tan contrapuestas. Y si lo son, de verdad. Vamos a intentar estudiar en qué difieren esas culturas, por qué difieren, en qué coinciden y en qué se unifican, manteniendo las diferencias. Sí. Empezaremos por reconocer las culturas teístas. Creen que hay un solo Dios o varios dioses en una cierta unidad, con una cierta jerarquía e incluso teniendo tendencias monoteístas en un claro politeísmo. Esas culturas son muy numerosas, variadas y prestigiosas. Monoteísmos judíos, cristianos, musulmanes,
politeísmos sumerios, babilonios, asirios, iranios, Egipto, Grecia, Roma, escandinavos, rusos, primitivos, aztecas, incas, africanos, etc. Africanos no los he estudiado, pero todos los otros sí. Venga, En estas culturas abundan los grandes textos espirituales. sí. Las religiones funcionan como packs colectivos. Los packs están construidos todos con el patrón de construcción pack relativa, ¿no? Que es, Patrón R. No, pack R. patrón R, Repetición, pack R. que es un pack de repetición del pasado, un pack religioso y por ello sagrado, intocable, recibido de los dioses o de los antepasados sacralizados. Han durado miles de años y todavía están vigentes en muchos países. Estas culturas están siendo invalidadas y marginadas en gran parte por las sociedades industriales y excluidas por completo en las sociedades de conocimiento. O sea que esta es una manera de representar la dimensión absoluta. Venga. Respecto a las culturas no teístas, el confucianismo no es propiamente una cultura teísta, aunque hable del Dios del cielo. Las culturas no teístas son menos numerosas que las teístas. En cambio, los movimientos espirituales no teístas son muy fuertes y de gran extensión. Me estoy refiriendo al yoga en sus diferentes formas, a los movimientos Vedanta Advaita, al budismo, al taoísmo clásico. Y lo más grave de la nueva situación es que las sociedades de conocimiento, por su estructura, no pueden ser teístas. Sí, o sea, tiene que apuntarse a este bando. En estas sociedades de conocimiento se da el reconocimiento explícito de la dimensión absoluta de nuestro acceso a la realidad, pero la espiritualidad no comporta la función de pack. Al no hacerlo, la espiritualidad es laica, no sagrada, no recibida, no revelada, construida contando con la sabiduría de los maestros del pasado. Estas corrientes no obedecen al patrón repetición, sino que trabajan con el patrón con C, De construcción, patrón de construcción en todos sus asuntos. O sea, son dos estilos de hablar de DA. Sigue. Sigo. Un momento, estaba el principio. Estoy releyendo un momento el principio de este último párrafo. En estas sociedades de conocimiento se da el reconocimiento explícito de la decisión absoluta de nuestro acceso. Vale, molt bé. Pero la espiritualidad entonces no conforta que sea función PAC. Vale, molt bé. Vale. En el caso de las sociedades de conocimiento, la espiritualidad tendrá que ser inevitablemente laica y los PACs que deberán construirse para el buen funcionamiento de este tipo de sociedades tendrán que realizarse desde el patrón construcción, construidos por nosotros mismos, no recibidos de nada ni de nadie. Tanto en los ámbitos de las culturas teístas como en las de no teístas abundan los grandes textos que hablan de la dimensión absoluta y de cómo acceder a ella individual y colectivamente. Bueno, aquí habéis visto, delante de la doble dimensión, todas las culturas se ven obligadas a hacer una explicación de la DA, de la dimensión absoluta. Y se dividen en dos grandes grupos. Venga, sigue. Una pregunta. Sí. ¿Por qué dices que en las sociedades de conocimiento se da el reconocimiento explícito de la DEA? ¿Dónde digo yo eso? Sí, a mitad de la página. En estas sociedades de conocimiento se da el reconocimiento explícito de la dimensión absoluta de nuestro acceso a la realidad. Pero la espiritualidad no comporta. Se da el reconocimiento explícito en el arte, en las corrientes espirituales que corren por ahí, La creatividad. está explícito eso, más o menos, en un grado u otro. Necesitan darle una explicación. Por ejemplo, no teísmo. Quiere decir que tienen referencia a esa dimensión. Venga. Ahora sí que estoy La pregunta. aquí. ¿Cómo comprender y compaginar estas versiones claramente contrapuestas de las maneras de representar y vivir la dimensión absoluta? Solo es eso, dos maneras de representar.
En las tradiciones teístas, la dimensión absoluta y la relativa aparecen separadas e interpretadas desde la epistemología mítica como dos entidades distintas. Sí, esto está claro. En En todas las tradiciones teístas. En las corrientes no teístas, la dimensión absoluta de nuestro acceso a la realidad no aparece separada de nuestra dimensión relativa a nuestras necesidades. Lo representan como una sola realidad con dos dimensiones. Para su representación se excluye la epistemología mítica. Claro, sí, se excluye la epistemología mítica. A pesar de estas diferencias, coinciden las dos tradiciones en el reconocimiento de la dimensión absoluta de lo real. La figura de Dios del teísmo es muy detallada porque está insertada en la mitología propia de los PACs agrario-autoritarios y agrario-autoritario-pastoriles. Se figura esa entidad como un Dios todopoderoso, sabio, bueno, juez de vivos y muertos, providente, legislador, creador, etc. A pesar de todas esas cualificaciones, se afirma que es innombrable, inefable, más allá de todas nuestras capacidades de conceptualización y representación. Esto es muy chocante y aquí coincidirán las dos corrientes. La dimensión absoluta de las tradiciones no teístas carece de esas concreciones y es más, se le representa como la no imagen. En las sociedades de conocimiento no podemos tener epistemología mítica ni nuestras construcciones de PACs podrán ser construidos desde el PAC religión. Carecemos de creencias y no podemos tener un Dios, hemos de vivir una espiritualidad laica. Pero desde esta espiritualidad no teísta se generan rasgos que se emparentan con la concepción teísta. Se dice que la dimensión absoluta es como conciencia, como mente, que es Brahman, Tao, no siendo entidades se les asignan un nombre. Se les llama antepasados, ancestros. Las tradiciones budistas se le llama conciencia, se le llama mente y es lo más explícitamente. ¿Hay alguna manera de concebir y vivir el no teísmo y el teísmo en las sociedades de conocimiento que aproxime estas dos corrientes? ¿Hay en las sociedades de conocimiento una manera de comprender y vivir el teísmo y el no teísmo como dos formas de representar la DA que posibilite heredar la riqueza de la tradición teísta sin abandonar el no teísmo? Claro, estas son las preguntas delante de estos dos bloques. Si nos atenemos a lo que podemos considerar datos y derivados de estos datos, dos puntos, las dos corrientes reconocen explícitamente la dimensión absoluta. Tanto Dios como la dimensión absoluta o el misterio de los mundos son incognoscibles, innombrables, inefables. En esto coincide. La dimensión absoluta, el misterio de los mundos, es la fuente de todo lo que hay. También coincide. Todo es creación o forma de la dimensión absoluta, del misterio de los mundos. Lo único que realmente es el único, la dimensión absoluta, el misterio de los mundos. De estos que consideramos datos o consecuencias de ellos, podemos concluir que todos los seres hablan de la dimensión absoluta. ¿Todos los seres hablan de la dimensión absoluta? Nos dicen, decir, vale, todos están presentes, no es que hablen bla, bla, bla. Vale. Todos los seres hablan de la dimensión absoluta. Nos dicen eficazmente las maneras de ser del misterio de los mundos, de la dimensión absoluta. La manera de ser. Todo lo que existe son formas puras de la dimensión absoluta, sin entidad propia, sin individualidad, sin epistemología mítica. Nada es otro de eso único, ni eso es otro de todo lo que hay. La consecuencia es que a la dimensión absoluta, al misterio de los mundos, a eso se le puede tratar y vivir como si fuera un Dios, aunque no lo sea. No es un Dios porque no es una entidad, ni una persona, pero las realidades y nosotros mismos decimos de eso. Hablan de eso. Dicen, dos puntos, que es bello porque los cielos y la tierra y todo lo que las habitan son bellos. La dimensión absoluta, que es bella.
que es sabio, como la construcción de nuestro cerebro, nuestros ojos y todos los miembros de nuestro organismo que son obra de sabiduría. Que es poderosa, como la inmensidad de poder de los mundos inmensos, de los mares, de las montañas. Que es uno y diverso o una y diversa, no estamos hablando de diversión absoluta, ¿no? Bueno, es igual. Porque todos los, sí, o de eso, porque todos los seres de nuestro mundo y de los cielos son una trama y una infinitamente diversa. Que es dulce como las flores y los pájaros. Que es clemente y amante como la tierra que nos envuelve. Que nos nutre y protege de la inmensidad de las fuerzas de los mundos. Que es amante como el amor, que es inmenso y luminoso como los cielos, que es diminuto como la vida microscópica, que es fiero y manso como el mar, que es tierno como un amante o un niño, que tiene iniciativas como un humano, es suave y tormentoso como el viento, es como las rocas, es recio, sólido, que es luz y sentir hondo como la mente y el sentir humano. Todo lo que vale la dulce vida y todas las criaturas de la tierra es Él, porque la dimensión absoluta es todo y es única. Sabemos que le vivimos no como un Dios, sino una dimensión de nuestro vivir, que esto mismo de aquí, pero sabemos que nada de lo que hay es otro de mí mismo, ni el misterio de los mundos es otro de mí mismo. Puedo vivir y tratar a todo esto como un Dios, pero no es un Dios como lo concibieron nuestros antepasados. Desde una cultura manifiestamente no teísta, no perdemos nada de Dios ni del teísmo. Esto es importante. Podemos vivir entre las dos tradiciones sin conflicto, con facilidad, como si las dos herencias fueran las nuestras propias. Nos podemos mover entre una y otra sin fronteras, pero sabiendo las diferencias que crearon las diversas maneras de sobrevivir. Las diferencias que crean las diversas maneras de sobrevivir. Todos los grandes textos de estas grandes tradiciones son nuestros, están abiertos y accesibles a quienes quieran estudiarlos con interés y veneración. Toda la sabiduría que los humanos acumularon en su larga historia es nuestra sabiduría si aprendemos a leer. Pues Muy bien. Amén. ¿Sí? Esto es importante escribirlo, porque en la cultura se vive como contraposición. Esto es verdad, esto es verdad. No, son dos maneras que difieren, pero que en el fondo tienen rasgos comunes. Y por lo tanto, si yo las entiendo, puedo moverme por una y otra, como perico por su casa. Eric. Y eso tendrían que hacer, toda la humanidad tendría que tener esta cosa. A mí lo que me ha sorprendido, que por cierto parece el texto, em sembla que es el Srimad Bhagavatam, que me recuerda a un texto hindú, cuando te haces referencia a que los cielos son inmensos, eso es inmenso. El mar es fiero y manso, eso es fiero y manso. Es decir, que se aprende o se conoce los rasgos de eso mirando Esto. esto. Claro. Para meditar aquello hay que meditarlo en Es eso. lo que te dice el Dao de Jing. Mira el agua, mira el cielo, mira tal, y sabrás cómo es chi. Bueno, Dao, cómo es. Felicitat, però jo no ho faig. Jo no ho faig. I esto lo que hace es, te vuelve a poner aquí lo sutil es de aquí. Sí. Es que ese Dice bien, texto, bien. el Srimad Bhagavatam, que estaba aquí, Sí. decía, es flexible como el río. He ido a los ríos y... No, que no di, que digo no, que di, que me sorprendió cuando lo leí hace muchos años, digo, pero ¿qué me está contando? Y claro, lo que haces es que tú aprendes de lo que hay.
Sí. No es una lucubración No, no. en el cuerno de la luna, sino que es la realidad misma la que te habla de los rasgos. Habla de eso, porque no es más que eso y habla de eso. Si sabes escuchar, si tú solo te mueves en la burbuja de tu modelación, tu construcción para la necesidad, el hablar de eso no te dice nada. Pero si tienes en cuenta que estás envuelto en una burbuja por tu necesidad animal, tú sacas la cabeza y todo te habla, porque es lo que es. Aunque sean modelaciones nuestras, es igual. El modelador es lo modelado. Yo creo que sí, este texto, si lo meditáis un poco, puede ser muy útil para justificar, para comprender la diversidad, justificar las dos corrientes y moverse tranquilamente entre las dos corrientes. Y cuando conviene utilizar Dios, se utiliza Dios. Si no conviene, pues no.